Buenas noches familia, Dios les bendiga a todos. Vamos a comenzar nuestro estudio, como ya todos sabemos que son las bendiciones del cristiano, bendiciones de los hijos de Dios, pero en esta ocasión vamos a ver qué es lo que nosotros como pueblo, como hijos de Dios, qué es lo que somos para Dios, qué es lo que representamos aquí en la tierra. Pero también vamos a ver quién es Dios para nosotros. ¿Sí? Vamos a ver si realmente nosotros como hijos, como cristianos, nos comportamos como Dios nos demanda que lo hagamos, pero además de eso, hablar de su gloria, de sus maravillas, hablar de su palabra, ¿verdad? Y que a través de ello muchos conozcan a Dios a través de qué, de tu comportamiento, de nuestro testimonio, de nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser con los demás, tu manera de predicar la palabra, ¿sí? Entonces vamos a estar viendo realmente esta bendición que Dios nos ha dado, el hecho de ser pueblo suyo, ¿sí? Somos una bendición, pero antes tenemos que ver quiénes éramos antes nosotros, ¿sí? Así que para antes de iniciar, quiero comentarte algo. Yo hace tiempo, yo pensaba, ¿verdad? Que pertenecía al pueblo de Dios, era yo hijo de Dios. Realmente muchas veces nos damos cuenta, o me di cuenta, ¿sí? Que para ser hijo de Dios, para pertenecer al pueblo de Dios, mis hechos tenían que mostrar que realmente yo amaba a Dios con todo mi corazón, ¿sí? Por lo tanto, eso me iba a llevar a ¿qué? A una obediencia a Dios. Por lo tanto, no fue así. Entonces ahí es donde nos damos cuenta. Yo me di cuenta que realmente no pertenecía o no era del pueblo de Dios. Ahora, sí, que estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta, sí, cómo es que Dios nos ha escogido. Y además de ello, nos ha hecho una nación santa, pueblo escogido. ¿Sí? Así que ahora tú tienes la oportunidad de pertenecer al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para ti, ¿sí? No nada más para los hijos de Dios, tiene un propósito para todos. Todos tenemos el derecho, el privilegio, ¿sí? La oportunidad de pertenecer al pueblo de Dios. Así que vamos a orar para iniciar este tema. Padre Santo, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por permitirnos conocer tu palabra, conocer, Señor, quiénes éramos antes y ahora quiénes somos en ti, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque en tu plan perfecto tú nos has escogido, Señor, para un propósito, el cual hablemos tu palabra, que prediquemos, Señor, a toda persona, Señor, que le hablemos de tus maravillas, de tu gloria, Señor. Así que Dios, te rogamos que tu Espíritu Santo sea con nosotros para que podamos hablar, Señor, tu palabra, Padre, el poder de tu Espíritu me use, Señor, y que sea de gran bendición para todos nosotros. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, pues vamos a ver quiénes somos para nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para Dios? Ese es el tema, ¿sí? Y vamos a ver dentro del pueblo de Dios, y vamos a ver cómo es un plan perfecto que Dios creó, que Dios hizo, obviamente favoreciéndonos a nosotros como pueblo de Dios, como pueblo escogido. Así que pero esto Dios lo hizo en su inmensa sabiduría, misericordia y poder, que formó, ¿sí?, a un pueblo para sus propósitos especiales. Es decir, Dios tiene unos propósitos especiales para cada uno de sus hijos, ¿sí? Entonces, y en ese plan perfecto, Él formó una nación por medio de un hombre de fe. ¿Y sabes a quién es? Es decir, Abraham. A él lo escogió y tuvo que llamarlo de un lugar muy lejano, ¿sí? No sé tú, cuando Dios te llama, ¿verdad? Muchas veces vivimos lejos de la iglesia, dices, me queda muy lejos, yo no voy, y ponemos muchos pretextos, ¿verdad? Pero el que te llama es Dios. Así que al que debemos de obedecer por fe es a Dios. Y aquí nos los muestra Abraham, ¿verdad? Dios vio algo en este hombre, en Abraham, vio algo muy importante. Vio que era ¿qué? Un hombre fiel, obediente, un hombre tan especial que le hizo, incluso Abraham le hizo caso al único Dios verdadero. Pero además, sin conocer a Dios, obedeció a Abraham.
Abraham obedeció completamente a Dios por su fe. Ahora, esto era una razón por la cual Dios lo bendijo y formó un pacto con él, ¿sí? Y lo hizo grande y de bendición para muchas o todas las naciones, ¿sí? Porque porque de los lomos de este hombre o la descendencia de este Abraham vendría ¿quién? El Mesías, o sea, el mismo Dios encarnado, nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, el plan perfecto para Dios siempre va a ser con un propósito para tu vida, para nuestra vida, y a cada uno de nosotros Dios va a obrar conforme sea su voluntad. Por eso, si alguna vez te has preguntado, ¿qué hago aquí en esta tierra? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué Dios me trajo a este mundo? ¿Y si yo no quería vivir? Bueno, Dios tiene un propósito para ti. ¿Cuál? Pregúntale a Él, habla con Dios, estudia las Escrituras, ponte a orar. Si no te pierdas los estudios, Dios siempre te va a estar hablando de una manera o de otra, ¿sí? ¿Para qué? Para hacerte ver y mostrarte tu propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Así que, si Dios hace esto, que hizo esto con Abraham, ¿sí? Y fue bendecido él, ¿sí? Y de él vendrían naciones ya bendecidas. Entonces nosotros, ¿qué éramos antes? ¿Qué éramos? Antes, por ejemplo, no éramos un pueblo, lo vemos en las Escrituras. Y para esto nos habla primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10, donde nos dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia y ahora pertenecemos al pueblo de Dios. Por lo tanto, sí, aquí nos hace ver algo muy claro. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que siempre reconozcamos quién es nuestro Dios, que reconozcamos de dónde viene esta bendición. ¿Quién nos hizo pueblo suyo? Dios. ¿Quiénes éramos en otro tiempo? Nadie, no valíamos nada. Dios nos dio un valor a través de la muerte de nuestro Señor Jesús y ahora somos sus hijos. Dios nos ha adquirido a precio de sangre, ¿sí? A precio de mucho dolor y sufrimiento, lo que pasó en nuestro Señor Jesús. Dice, pero ahora sois pueblo de Dios, ¿sí? En otro tiempo no habíamos alcanzado la misericordia, pero ahora ya la hemos alcanzado, ¿sí? Ahora esa misericordia nos ha alcanzado y eso hace que tengamos un valor muy preciado para Dios. Por lo tanto, solo es por la misericordia de Dios, nada más por la misericordia de Dios. No es, por ejemplo, en este caso, no es por los méritos del pueblo de Israel, no son por tus méritos, no es por tus obras, no es porque eres tan bueno, te sientas tan sabio, no es por nada de eso, sino es por la misericordia de Dios que ahora somos pueblo de Dios, ¿sí? Lo que causó el bendito cambio en este estado, en este pueblo, ¿sí? Que la misericordia de Dios. Por lo tanto, esto tendría que haber un resultado, un cambio de pensamiento. Es decir, que debe de haber en nosotros una gratitud viva, pero que además se demuestre tanto en nuestra vida, en nuestras actitudes, como hablarlo de nuestros labios. Por lo tanto, si Dios ha tenido misericordia de nosotros, debe de haber una gratitud, un agradecimiento a Dios. ¿Por qué? Por su simplemente y vasta misericordia que tiene hacia nosotros. Ahora la sigue teniendo, sí. Cada vez somos más pueblo de Dios, sí, gloria a Dios, Él lo hace, porque Él ha tenido misericordia de ti, ha tenido misericordia de mucha gente, ¿sí? Por lo tanto, ahora siéntete orgulloso, es una gran bendición que tú pertenezcas al pueblo de Dios, de no valer nada, de no ser, no tener un valor. Dios te lo ha dado, Dios nos ha dado ese valor. Por lo tanto, vamos a ver nuestros hechos. ¿Sí? Si nuestra vida diaria lo refleja, esa gratitud, y en nuestros labios decimos, gracias a Dios, pertenezco al pueblo de Dios, gracias a Dios que murió nuestro Señor Jesús, porque ahora soy pueblo de Dios, ahora soy más valioso, ahora Dios me ha dado un nombre, un título de ser llamado hijo de Dios. Por lo tanto,
El pertenecer al pueblo de Dios es por pura misericordia, ¿sí? Ahora, viene una pregunta, si ya somos pueblo de Dios, ¿a qué nos llamó Dios? ¿A qué nos llamó Dios? ¿Verdad? ¿No te has hecho esa pregunta? Entonces la respuesta es simple, es para que seamos una nación santa. Y para esto vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 11 al 17, donde nos dice: Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al rey con todos nuestros hechos, con todo lo que Dios nos pide. Ahora, si ahora conocemos y sabemos a qué nos llamó Dios, ¿sí? Es decir, nos ha llamado a ser una nación santa, a ser representantes aquí en la tierra, ¿sí? A hablar de lo que Dios nos ha mostrado, de lo que Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra, ¿sí? De todo esto tenemos que hablar. Y nos dice, amados, ¿verdad? O sea, imagínate cuánto amor nos ama, cuánto amor nos tiene Dios, ¿sí? Y dice, os ruego como extranjeros y peregrinos. Así que, ¿qué debemos de hacer? Abstenernos de los deseos carnales, porque eso causa una mala actitud, mala impresión delante de la gente. Por lo tanto, nuestras actitudes, nuestros hechos deben de ser todo lo contrario a ello, en donde ello hable de que Dios está con nosotros, que somos el pueblo de Dios, ¿sí? Que hemos sido bendecidos con la misericordia de Dios. Eso tenemos que mostrar, ¿sí? ¿Para qué? Para que no murmuren. Imagínate si tú vas con tus cuates, tus amigos, y empiezas a comportarte igual como ellos, y luego empiezan a chupar, a embriagarse, y la gente que te conoce va a decir, no, este cuate no es cristiano, ese es hijo del diablo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no, a veces podemos llegar a mostrar actitudes que no son correctas de un hijo de Dios, o de una persona que pertenece al pueblo de Dios, al pueblo cristiano, ¿sí? Por lo tanto, no debemos de dar pie a que ser juzgados, a que hablen mal de nosotros, sino todo lo contrario, que si van a hablar de ti, que sea que perteneces al pueblo de Dios, que amas a Dios, que amas a tus hermanos, que ayudas a los necesitados. De eso tenemos que dar de qué hablar, ¿sí? Ahora, el linaje escogido, es decir, el pueblo de Dios, tiene que ser exhortado. Eso es real, ¿sí? ¿Para qué? Para guardarse de los peores pecados. O sea, si alguien amas a tu hermano que es cristiano, y si lo ves que está cometiendo algo ilícito, algo que no va de acuerdo a lo que Dios nos manda que hagamos, es decir, cosas buenas, que Dios se agrade en nosotros, y si lo ves que no lo está haciendo, entonces exhórtale con amor, ¿sí? El linaje escogido, es decir, el pueblo de Dios, ¿sí? Tiene que ser exhortado, ¿sí? A que guardemos de los pecados, de las debilidades, ¿sí? Debemos de guardarnos de todo ello, porque imagínate, eres de un linaje escogido, del linaje de Dios, del linaje de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque las concupiscencias carnales son las más destructivas para el alma del hombre. Nuestra concupiscencia, ¿sí? Nos puede llegar a destruir. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que es un juicio doloroso, incluso a ser entregado a ellas mismas, ¿sí? Al mismo pecado. El pecado nos puede alcanzar tarde o temprano, ¿sí? O hay veces que es en corto,
¿sí? Hay un juicio. ¿Por qué? Porque actuamos mal. Por lo tanto, el pueblo de Dios siempre se va a comportar como pueblo de Dios escogido, ¿sí? Como piedras preciosas. Por lo tanto, si esta es una bendición para tu vida, lo que Dios te está hablando en su palabra, entonces debes que estar totalmente alegre, feliz. ¿Por qué? Porque Dios te ha escogido para ser representante aquí en la tierra, para que hables de sus estatutos, de su palabra, de su misericordia, de su amor. ¿Sí? Tenemos mucho por qué compartir, pero también nuestras actitudes van a hablar ¿qué? De ello. Viene otra pregunta. ¿Qué somos para Dios? ¿Te has preguntado, ¿y yo qué soy para Dios? ¿Cómo es que Dios dice que me ama, pero yo no sé qué soy para Dios? Bueno, en Mateo 16, versículo 15 y 16 nos dice, ¿sí? Él les dijo, hablando de los discípulos, ¿sí? Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y sabes quién respondió? El versículo 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Ahora, esta pregunta de quién dices que soy yo, es algo que nosotros debemos de tener plenamente identificado como cristianos, como hijos de Dios, quién es Dios, ¿sí? Ahora, ¿quién es Dios para nosotros? ¿Sí? Ahora, la pregunta esta es, ¿qué somos nosotros para Dios? ¿Sí? Esto estaba bien para los discípulos, saber que lo que otros pensaban de Jesús, porque otros decían que era un profeta, que era Elías, que era Jeremías y que era, no sabían, ¿sí? Ahora, pero Jesús les había preguntado a ellos, como individuos, lo que ellos creían acerca de Jesús. Muchas veces no sabemos ni qué responder. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué somos para Dios? ¿Sí? Asimismo debemos tener claro quién es Cristo Jesús para nosotros. ¿Por qué? Porque somos sus discípulos. Somos sus discípulos y nosotros somos los primeros que debemos de tener claro, ¿sí? Quién es Jesús. Y esto muestra que somos pueblo, ¿sí? Lo que Él es nuestro Dios por quien debemos de dar testimonio, ¿sí? Esto es lo que somos, su pueblo. Somos su pueblo, ¿sí? Entonces debemos que dar testimonio, hablarlo, a darlo a conocer a otras personas, ¿sí? Ahora vamos a ver, la verdad es que somos bendecidos y vamos a ver por qué. En primera de Pedro 2:9 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esto es lo que realmente somos para Dios, ¿sí? Esta es la bendición que Dios nos ha dado, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Creador, ¿sí? Dios escogió gente santa, una nación santa de Israel, y dice pueblo adquirido, es decir, precio comprado por sangre, ¿sí? Es decir, nuestro Señor Jesús. Ahora somos nosotros ese pueblo adquirido, ¿sí? Que Dios pagó, que Dios compró a precio de sangre. Y esto es literalmente, ¿sí? Pueblo para adquisición, es decir, que Dios lo escogió como suyo en particular, ¿sí? Dios te escoge a ti, Dios tiene un propósito para ti, pero eres escogido. Es un privilegio que Dios nos haya elegido para representar aquí en la tierra a Dios, su palabra. Ahora, el tesoro predilecto de Dios, eso es lo que somos para Dios. Muchas veces no lo creemos o pasamos a sentirnos sin valor, nadie nos quiere, nadie nos ama, estamos solos, estamos abandonados, nadie me echa una llamadita de teléfono, estoy aquí muriendo, o sea, cosas así que ni al caso. Mejor pongamos a leer la palabra de Dios y entonces vamos a ver qué somos para Dios, ese pueblo escogido, adquirido, ¿sí?
somos adquisición, pertenecemos al pueblo de Dios, somos de Dios, ¿sí? Ya tenemos un sello, como cuando te sellan un ticket de compra, ya es tuyo lo que compraste. Así somos por Dios, para Dios. Ahora, ¿con qué propósito? Para que anuncies su palabra, la alabanza de Dios, no tu alabanza, si anuncies las de Él, su gloria, sus milagros, ¿sí? Lo que Dios te ha bendecido. Y yo creo que son muchas bendiciones que has recibido de parte de nuestro Señor. Así que es importante. ¿Por qué? Porque Dios se tomó el tiempo, escucha bien, Dios se tomó el tiempo para formar el pueblo especial por medio de Abraham. Porque de él saldría ¿quién? El Mesías. Dios se dio el tiempo. Dios se da el tiempo para ti, para dedicártelo, para escucharte, para hacerte ver que Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Sí? No estás solo. No estarás solo. ¿Sí? Entonces, hablando del Mesías, es decir, el Salvador del mundo, y por medio de él, ¿sí? Se anunciará el Evangelio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como pueblo de Dios, anunciar las buenas nuevas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿quién nos llamó? Dios. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que ha hecho Dios. ¿Sí? Él nos llamó. Antes no éramos pueblo, andábamos en tinieblas, en oscuridad. Y Él nos habló y nos llamó y nos quitó y nos sacó de las tinieblas para ponernos en su luz admirable. Esto es lo que hace Dios. Es una gran bendición. Es una gran bendición a nuestra vida. Por lo tanto, podemos ver que la conversión de Abraham es una de las más notables en la historia bíblica. Lo que podemos ver. Él había llegado al conocimiento y culto del verdadero Dios bastante tiempo atrás, ya lo conocía. Este llamamiento incluye dos promesas. Primero, que le mostraría la futura tierra de la descendencia. Y el segundo, en que su posteridad en la tierra sería ¿qué? Bendecida. Por lo tanto, es una gran bendición, sí es una gran bendición. ¿Por qué? Porque venimos de ese pueblo escogido para anunciar las nuevas buenas, ¿sí? La palabra de Dios. Y si vemos en esto, ¿qué es lo que sucedió en Abraham? Que Abraham obedeció. Y este acto se menciona frecuentemente en el Nuevo Testamento como un caso extraordinario de su fe, de su obediencia, de su fidelidad como pueblo de Dios. Entonces nosotros debemos tener esa fe, ponerla por obra, ser fieles a Dios, mostrarnos como nación santa, pueblo adquirido, ¿sí? Entonces tenemos que hacerlo, sí, porque es una bendición a nuestra vida ser y pertenecer al pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo debe ser nuestra conducta? ¿Te has preguntado cómo me tengo yo que comportar con mi familia que no conoce a Dios? ¿Cómo debo comportarme con mis amigos? ¿Sí? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Dios nos llama, o si nos ha llamado a ser su pueblo, ¿sí? En la sociedad en que vivimos, donde nos encontremos, quiere que seamos testimonio vivo de su amor, un testimonio vivo y claro de su amor y de su misericordia para con los pecadores, para con las personas que no conocen a Dios, con las personas que aún están batallando para dejar el pecado. Nosotros somos esos representantes, ¿para qué? Para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esto es porque a través de nuestras vidas Él llama a otros a sí mismo. ¿Sí? Al vernos a nosotros, Dios está llamando a las otras personas a que pertenezcan al pueblo de Dios. Por eso nuestra conducta y confesión nunca deben de ser piedras de tropiezo para nuestro prójimo o las personas incrédulas. No seamos piedra de tropiezo para otros. ¿Por qué? Porque entonces si Dios nos va a juzgar si somos piedras de tropiezo. ¿Sí? Por lo tanto,
el ser de gran testimonio para otras personas. De esa manera Dios te usa como pueblo suyo. ¿Para qué? Para que atraer a otras personas al pueblo de Dios. ¿Sí? Lo que Dios quiere es eso. Si nosotros pertenecemos al pueblo de Dios, y te voy a poner un ejemplo: una gallina con sus pollitos, todos los tiene bajo sus alas, los tiene cuidando, ¿sí? Y si llega un gavilán pollero, ¿sabes lo que le va a pasar a ese gavilán pollero? La gallina se lo va a abaratar feo. Por lo tanto, Dios quiere que estemos bajo su presencia, ¿sí? Él nos guarda, Él nos bendice. Mira de qué manera nos bendice. El decirnos que somos pueblo suyo, nación santa. Y nos dice que solo tenemos que dar testimonio, comportarnos como pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que de esa manera muchos sean alcanzados también por nuestro testimonio, por lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo que está obrando, ¿sí? Por lo tanto, debemos mantener una vida ejemplar. Sí, una vida ejemplar donde no te señalen: mira, este es así, anda así, es cristiano y anda haciendo esto, anda emborrachándose, anda fumando, anda drogándose, habla muy feo de sus amigos, habla muy mal de su familia. ¿Sí? No tengamos este tipo de señalamientos, sino recuerda que si van a hablar de ti, que sea del testimonio que tú das de Dios, de lo que Dios hace en tu vida. Nuestro estilo de vida debe ser nítidamente cristiano, transparente, honesto. Eso es lo que debe de haber, de modo que pueda animar a otros a seguir nuestro ejemplo. Así como tú, como padre o madre de familia, quieres que tus hijos sigan tu ejemplo, pero muchas veces podemos decir: esto no lo aprendas, esto no lo aprendas, aprende lo bueno de mí, no lo malo. Momento, no nos equivoquemos. Debemos siempre mostrarnos totalmente transparentes como hijos de Dios, y no estar confundiendo a los hijos: esto sí lo puedes hacer, esto no, esto solamente yo lo hago porque soy tu padre. No, momento, estamos equivocados. Si somos ejemplos, somos ejemplo en toda la extensión de la palabra de Dios. Honestos, transparentes, nítidamente cristianos, que todo el mundo vea que eres cristiano. O vas con tus amigos y ni siquiera saben que eres cristiano. A veces ni la familia más lejana sabe que eres cristiano. ¿Por qué? Tú sabes por qué. ¿Sí? Ahora, si esto tenemos que hacer, Dios nos pide seguir que sigamos el ejemplo de Jesús y nosotros seamos ejemplo para otras personas. Por ejemplo, las personas que no conocen a Dios, ¿verdad? O incluso los paganos, ¿sí? Los cristianos debemos de dar ese testimonio, debemos tener una conducta, obras, palabras que agraden, palabras que sean de bendición para muchos, ¿sí? Entonces debemos de tener esa actitud de ser pueblo de Dios. Vívelo, créelo, cree que eres un pueblo, que perteneces al pueblo de Dios. Debes de creerlo, vivirlo. Tu fe, tu actitud, tu fidelidad, tu carácter, todo eso va a mostrar que eres pueblo de Dios, escogido, nación santa. Guarda tu santidad, guárdate del pecado, haz a un lado lo que te estorba, lo que estorba entre tú y Dios. Busca a Dios, ora a Dios, ¿sí? Esto es una gran bendición. El saber que somos pueblo de Dios es una gran bendición. Amén. Así que Dios les bendiga. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, te damos gracias, Dios, por este tiempo, por este estudio, Señor. Gracias por tu hermosa misericordia, Señor. Porque, Señor, a través de tu palabra podemos ver, Señor, quiénes somos para ti, Señor. Y gracias, Señor, porque nos has escogido, nos has puesto en la familia de Dios, nos has puesto en tu pueblo, nos has comprado a precio de sangre, Señor. Gracias, Padre Santo, porque ahora podemos desarrollar nuestra fe, nuestra fidelidad, nuestra conducta, nuestro ejemplo, nuestro testimonio hacia los demás, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias por la vida de nuestro Señor Jesús, el cual murió, Señor, para que nosotros pudiéramos tener esa libertad de amarte, de hablar de tu palabra, Señor. Predicarte a ti, Señor.
que la gente pueda verte a ti a través de nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús te amamos y te bendecimos. Amén. Bien, familia, te recuerdo, los días miércoles tenemos estudio a las 8:30. Sí, ya estamos viendo Primera de Reyes. Los días jueves tenemos las bendiciones del cristiano, 8:30, y el día viernes tenemos a prueba de fuego. El día sábado tenemos a las 12 del día Familia Kids, o sea, los niños tienen su enseñanza. Y 8:30 el mismo sábado tenemos las cualidades del cristiano. ¿Sí? El domingo nos estamos mirando en la familia de Dios, y que Dios les bendiga, pueblo escogido.